Muchísimas gracias, Mauricio. Un saludo muy especial a todas las personas que están conectadas en nuestros canales y a la prensa que nos acompaña hoy. Y tenemos una muy buena noticia para más o menos unos 186,000 usuarios de ICETEX que ya se graduaron y están en su época de pagos de los recibos de ICETEX, es decir, todos aquellos jóvenes que ya están en periodo de pagos y terminaron sus estudios, donde vamos a continuar con el plan de apoyo de reducción de la tasa de interés que añade ICETEX a sus créditos añadida al IPC. ¿Qué quiere decir eso? Que todos los estudiantes que están en época de amortización pagan sus créditos con una tasa del IPC más 12 puntos, pero gracias a las eficiencias financieras que ICETEX ha tenido durante el año 2023, vamos a mantener el plan que durante el 2023 aplicamos a todos estos beneficiarios de reducción de esos puntos de la tasa de interés añadida al IPC. Eso quiere decir que no van a pagar el IPC más 12 puntos, sino que van a continuar con un pago del IPC más 2 puntos. ¿Esto por qué es positivo? Es positivo porque van a haber una reducción y un ajuste a la baja de los recibos que están pagando todos aquellos que están en amortización durante este año 2024, gracias a que invertimos 233,000 millones de pesos para reducir esa tasa del 12 al 2% para quienes están al día, y adicionalmente a ello, pues con la reducción natural que se da en el país del IPC, esos recibos de ese grupo de estudiantes de más o menos 186,000 van a ver una reducción en el recibo de pago para este año 2024, lo cual es una gran noticia. 233,000 millones de pesos que pone el ICETEX para esos estudiantes que están en periodo de pago, y eso es maravilloso para nosotros. Son 186,000 beneficiarios más o menos. Voy a explicar cómo va a quedar entonces. Para aquellos que estén al día en el pago de sus recibos, la tasa de interés será IPC más 2 puntos, ya no más 12 puntos. Y para aquellos que estén en mora, pues van a tener una tasa de interés del IPC más 4 puntos. Con esto queremos mandar también un mensaje a todos aquellos que hacen el pago juicioso y a tiempo de sus recibos de 2 puntos de descuento sobre la tasa que tienen que pagar, estimulando la buena cultura de pago y de esa manera dándoles un reconocimiento. Es importante aclarar que las tasas de interés del IPC venían siendo o han sido siempre del IPC más 12 puntos aproximadamente. El año 2023 destinamos 330,000 millones de pesos para que pudieran tener un IPC más 2 puntos. Ese recurso era finito, pero la buena noticia es que garantizamos mantener ese plan de apoyos para el 2024, y de esa manera sí van a poder ver con más eficiencia una reducción de su recibo, entendiendo que el IPC nos va a ayudar. Entonces, lo que hace ICETEX de esfuerzo de bajar su tasa de interés del 12 al 2%, más lo que ayuda el IPC, que no depende de nosotros, pero que bajó, va a generar una caída y un ajuste en 186,000 recibos aproximadamente, que corresponden a aquellos jóvenes que están graduados y en periodo de amortización. Eso para nosotros creo que es importante y es un muy buen anuncio para el bolsillo de estas familias, que resulta importante para todos y para todas. Eso, digamos que para nosotros pues es una emoción anunciar. Y tengo que decir una cosa, es la reducción de puntos añadidos más alta de la historia que ICETEX haya podido hacer. Nosotros pasar de esa tasa de interés del 12 al 2, como lo tuvimos en 2024 y mantenerla en 2023 y mantenerla en 2024, pues resulta supremamente positivo. Esto se va a ver reflejado a partir del 6 de febrero, que es que empiezan a llegar todos los recibos, donde esos 186,000 usuarios van a ver entonces una reducción del recibo de pago de cada uno de ellos. Entonces creo que esa es la información que quería darles, y quiero plantearles aquí un ejemplo para que ustedes vean más o menos cómo quedaría un posible recibo. Vamos a este ejemplo. Una persona que estaba pagando un crédito a 90 cuotas con un saldo de 85 millones. Ese beneficiario que no tiene tasa subsidiada, porque hay que recordar que tenemos un grupo importante de créditos que por tener tasa subsidiada no se les añaden puntos extras porque la nación los cubre. Esto va para aquellos que no tienen una tasa subsidiada. Entonces, si este beneficiario que en 2023 estaba pagando mensualmente 1.549.167 pesos, para 2024 su cuota va a ser de 1.381.000, es decir, que va a encontrar una disminución de más de 162.000 pesos mensuales, casi un ahorro de 2 millones de pesos al año. Vamos con un ejemplo segundo. Si el beneficiario que no tiene tasa subsidiada está en mora de pagos, en este caso a él le aplica una tasa de interés del IPC más 2 puntos. En este caso, como está en mora, le aplica IPC más 4. Él pagaba mensualmente 1.597.038. En 2024 su cuota va a ser de 1.476.000, una disminución de 120.000 pesos mensuales, lo que haría un ahorro más o menos de 1.444.000. Eso es importante. De este plan de ayudas no existir,
la tasa de interés sería del IPC actual más 12 puntos, es decir, que este valor que estarían pagando sería muchísimo más alto del que te estarían, digamos, pagando hoy. Eso quiere decir que son 233.000 millones de pesos que de recursos del ICETEX, gracias a los esfuerzos del Ministerio de Educación y del Gobierno Nacional, nos ha permitido mantener ese plan de apoyos. Vamos a otro ejemplo. Caso 2, una persona que estaba pagando a 68 cuotas un crédito con un saldo de 75 millones de pesos. El beneficiario no debe tener tasa subsidiada sin duda. Entonces, en 2023 pagaba mensualmente 1.619.325. En 2024 su cuota va a ser de 1.483.000 pesos. Es decir, que tendría una disminución de 132.000 pesos mensuales en su recibo, un ahorro de casi 1,5 millones de pesos al año. Otro ejemplo que tenemos acá, una persona que en 2023 pagaba 1.659.000 mensuales, para 2024 la cuota es de 1.558.000, es decir que tendría una disminución de 100.000 pesos, un ahorro casi de 1.200.000. Este está al IPC más 2 por estar al día en sus pagos. Como premio se hace una reducción de 2 puntos porcentuales y en este caso va al 4% por no estar al día en su crédito. Entonces es también un mensaje de que aquellos que hacen el esfuerzo de ponerse al día y de estar al día van a tener mejores condiciones de tasa de interés, y este plan de apoyo que nosotros manteníamos durante el 2023 pudimos mantenerlo en 2024, así que con esa reducción de tasa se van a reajustar esos recibos de más o menos 183.000 jóvenes que están ya trabajando y pagando su crédito. Este es un esfuerzo gigantesco que hacemos. De no haber hecho este esfuerzo, estos recibos hubieran crecido sustancialmente a pesar de la reducción del IPC que se dio este año. Entonces quiero contarles que es una muy buena noticia, un esfuerzo que hace tanto el Ministerio de Educación Nacional como el Gobierno Nacional e ICETEX con sus propios recursos para poderle permitir a esas familias tener un poco más de auxilio en el pago de sus créditos. Perdón, ahora sí, si hay algunas preguntas de parte de los periodistas. José Fernando. Buenos días. A pesar de esta gran noticia, sabemos que la situación del país no es la mejor para millones de colombianos. ¿Hay la posibilidad de otros beneficios para esas personas que tienen esos créditos tan grandes? Segundo, estaba pensando que todo lo que manejan en el ICETEX y con toda esta información y beneficios para estudiantes, concretamente, ¿en qué suma sí o no a la paz total del presidente Petro? Sin duda, en primer lugar, aparte de este anuncio de mantener estos recursos para la disminución de la tasa de interés de los créditos que están en amortización, nosotros tenemos otros beneficios que le permite a los jóvenes poder reestructurar su crédito y alargar el plazo. Nosotros les podemos permitir ganar una suspensión temporal hasta, por ejemplo, el 31 de diciembre del año pasado, aquellos que estaban en situación de desempleo podían suspender sus pagos sin cobro de intereses adicionales. Es decir, ICETEX constantemente está haciendo esfuerzos para poder ayudar a quienes hoy no tienen unas condiciones de crédito favorables. También estamos trabajando porque estos planes de apoyo se vuelvan estándar dentro de la entidad para evitar que vuelvan a una tasa superior, que era lo que los venía ahogando. Seguimos trabajando, todavía queda mucho por caminar frente a lo que implica modificar los procesos de cálculo de crédito, y sin duda lo que nos permite a nosotros aportar a la paz total es todos los créditos que nosotros tenemos condonables en ICETEX. De 1 millón de usuarios, 500.000 son beneficiarios de fondos condonables, donde el joven o la joven no tiene que pagar absolutamente nada, y para eso creamos una línea territorial que permite hoy reducir los puntos de ICFES que tiene que presentar un joven para poder acceder a un crédito o a un fondo con nosotros, de tal manera que la gente en los territorios sí lo puede hacer, porque el mérito académico en Bogotá, Barranquilla, Cali, Medellín es muy distinto cuando uno va a los municipios más alejados, sobre todo los PEDET. Entonces estamos trabajando para poder reducir, ya lo hicimos, es una línea que existe, se lanzó el año pasado, que reduce el puntaje de ICFES de acuerdo al municipio con conflicto, necesidades básicas insatisfechas y menos tasa de tránsito. Eso quiere decir que para ellos se pide 170, en otras ciudades se pide 230. Eso aporta, digamos, a ese efecto de aportarle a la paz total. Gracias. Perfecto. Mateo. Presidente, usted decía que el año pasado se logró esta reducción pues, con un aporte de más de 200.000 millones de pesos que hizo el ICETEX. Este año, ¿a cuánto asciende esa suma y de dónde salieron esos recursos? Bien, el año pasado la inversión para más o menos en ese momento, y ya te voy a decir el número de beneficiarios, que eran como 150.000, si yo no me equivoco, nos destinamos 333.000 millones. En este caso, hemos destinado para esos 186.000, 233.000 millones de pesos. Esto sale de las eficiencias financieras de la entidad. La entidad tiene un portafolio de inversión que mueve en el mercado, y gracias a precisamente esas tasas altas de interés que se estaban dando para la colocación,
se vio beneficiada la entidad, más otras eficiencias que utilizamos, y eso nos permitió tener ese excedente para poderlo llevar a este subsidio de tasa. Este es recurso propio de ICETEX, que ICETEX ha logrado gracias al buen manejo de su portafolio. Francisco Luis. Presidente, buenos días, ¿cómo está? Hoy, ¿cómo está o cómo inicia el 2024 ICETEX con su cartera de morosos? Precisamente viendo la posibilidad que ustedes dan de incentivar esa buena cultura del pago, incentivándolos con buenos beneficios, y también adicional, estos pagos ya se van a ver reflejados desde este mes, desde el mes de enero, y las personas que de pronto no vean reflejado ese pago, ese descuento, ¿qué deben hacer? ¿Cuáles son los canales de atención para reiterarlo, para que de pronto puedan recurrir a ustedes? Gracias por esa pregunta. Lo primero, sin duda, como está pasando en todo el sistema financiero, el ICB ha venido en un incremento durante el último año, es decir, nosotros hemos aplicado una serie de actividades que nos permitan controlar un poco ese ICB y permitirle a quienes están en mora diferentes mecanismos para que puedan precisamente mantenerse al día y evitar un sobrecosto en sus créditos. El ICB tiene un comportamiento dentro del estándar que nosotros manejamos mucho más inferior de lo que podría creer la gente, es decir, casi el 11%, es decir, el 90% o el 89% de nuestros beneficiarios hacen el pago de sus cuotas al día y con mucho compromiso, pero entendemos que la situación de la inflación impacta esos créditos y por eso todos estos planes de ayuda que hemos venido anunciando desde hace un tiempo. Y la segunda pregunta es, el reflejo de esto para esos 186.000 que van a ver ese beneficio aplicado gracias a este plan de apoyo se va a dar de manera automática a partir del 6 de febrero. Los recibos se emiten el 5 y están llegando para todos y todas más o menos a partir del 6 de febrero. Una persona que tenga dudas se comunica con nosotros a nuestras líneas. Yo quiero explicar algo que puede pasar, y es que hay jóvenes que están en este momento o estuvieron hasta diciembre en la universidad, terminaron su carrera y pasan ahorita en enero a amortización. ¿Qué quiere decir? Que durante la carrera pagaban una cuota porque tenían una línea de mediano plazo. Durante la carrera solo pagaban el 30%. Se graduaron y ahorita en enero, febrero llega el recibo por el 70% restante. Entonces a veces, como ese crédito lo tomaron 5 o 6 años atrás, a veces hay gente que ya me dice, a mí me anunciaron que iba a reducir el recibo y resulta que pasó de 700.000 a 1.000.000, de 300.000 a 800.000. Es mentira, esto les pasa es a quienes tomaron una línea del 30%, que es de mediano plazo, terminaron sus estudios y pasan ya a pagar el saldo restante de amortización. Eso es un escenario, digamos, pequeño para nosotros, no supera los 10.000 dentro de esos 187.000 que se van a ver beneficiados. Entonces ellos van a ver un incremento, pero porque pasaron amortización, pero la tasa de crédito reducida les va, digamos, a generar un beneficio. Entonces ahí de pronto vaya a haber inquietudes, se comunican con nosotros y nosotros les podemos explicar en su proyección de pagos cómo es que está ocurriendo el aplicativo de este plan de apoyo. ¿Hay alguna pregunta más? Buenos días, presidente. Yo tenía una duda concerniente a las personas que están en mora y que durante este proceso, durante el año, se pongan al día. Ese ajuste del IPC más 2, del IPC más 4 al IPC más 2, ¿se hace de manera automática o tienen que hacer algún tipo de proceso extra? Es una muy buena pregunta. Todas aquellas personas que tengan su crédito con alguna mora y se pongan al día, el sistema inmediatamente los ajusta al 2% como un mecanismo de, digamos, de beneficio, de reconocimiento al esfuerzo que hacen. Entonces, todos aquellos que, supongamos, tenían mora febrero, marzo y abril, en abril se ponen al día, inmediatamente se ajusta la tasa del 4 al 2% para todo su crédito. No tienen que hacer ninguna llamada, nosotros lo hacemos de automático en el sistema y eso les permite esos 2 puntos básicos menos, son 200 porcentuales, pues reducir un valor importante dentro de su crédito para incentivar la buena cultura de pago, que es lo que mucha gente nos dice, oiga, y yo soy juicioso pagando, se hablan de condonaciones por acá, de castigo de cartera por el otro lado, con beneficios de condonación. Nosotros, ¿qué? Para ustedes, para ellos, pues está la reducción de tasa y lo que anunciamos hace unas semanas, que es la posibilidad de hacer un pago anticipado de cartera con descuentos que irían entre el 3 y el 22% del total del 20% del total del capital que deban. ¿Hay alguna pregunta más? Lo siguiente, uno siempre lo escucha a usted hablando de esto, de beneficios y que paguen y que mire y da muchas oportunidades, ¿no? Para que paguen. El año pasado, ¿cuánto recaudaron? ¿Cuánto es lo que realmente a la fecha le adeudan al ICETEX por todo este tema de créditos? ¿Y cuánto aspiran este año? ¿Cuál es la meta para pasar el año tranquilos en diciembre? Es decir, la logramos, hablando de cifras, si es tan amable.
El total de la cartera de ICETEX está alrededor de los 11 billones de pesos. Es decir, 11 billones de pesos es como el total de la cartera de 1 millón de usuarios, de todo lo que hay de la gente que está atrás, 1 millón de usuarios activos, más 5 millones de personas que han salido de ICETEX y que tienen alguna deuda. Es decir, ese es el total. Con donar el total de las deudas estaríamos hablando más o menos de unos 11 billones de pesos. Ahora, hay que decir una cosa importante y es que para nosotros el reconocimiento al esfuerzo de pago que hacen todos los ciudadanos que tienen un crédito con nosotros es importante y por eso estos planes de alivios para quienes están al día. Nuestra cartera es una cartera relativamente sana, es decir, es una cartera que entre el 89 y 90% de los ciudadanos honran ese crédito entendiendo que es un crédito rotativo. Con la plata que yo pago se financia el que viene atrás porque el ICETEX es una entidad que no recibe recursos de la nación, es una entidad autosostenible, por lo tanto, pues para nosotros mantener ese índice de cartera sano es muy importante.